La carta llegó una mañana lluviosa, justo cuando estaba acomodándome en mi sillón favorito con un libro antiguo. Las gotas de lluvia golpeaban suavemente las ventanas, creando un sonido rítmico y relajante. Mi casa, una cabaña de madera ubicada a las afueras del pueblo, solía ser un refugio de tranquilidad y aislamiento, un lugar donde podía perderme en los textos encriptados y manuscritos antiguos que coleccionaba desde mi retiro como criptólogo. Ese día, sin embargo, algo cambió mi rutina. Un sobre, sin remitente, fue dejado en mi buzón. Lo noté inmediatamente al recoger el correo, pues era inusualmente pesado, como si llevara dentro algo más que papel. Intrigado, lo llevé a la sala, dejando de lado mi libro y encendiendo la lámpara de la mesa para examinarlo mejor. El sobre era de un color amarillo pálido, algo envejecido, y la textura del papel sugería que era de alta calidad, pero antiguo. Rompí el sello con cuidado y extraje una carta escrita a mano en una caligrafía enrevesada y cuidadosa. Las letras, estilizadas y precisas, parecían pertenecer a otra época. Al leer las primeras líneas, mi curiosidad se transformó en algo más profundo, una mezcla de intriga e inquietud. Estimado señor Samuel Harrington, comenzaba la carta, me dirijo a usted con una súplica desesperada. Soy consciente de su retiro y respeto su decisión de apartarse de los enigmas del pasado, pero me veo obligado a solicitar su inigualable habilidad para desentrañar un misterio que ha quitado la paz a nuestra comunidad. La carta continuaba, describiendo avistamientos extraños en el faro de Harrow, un lugar remoto en la costa de Maine. Hablaba de desapariciones misteriosas, de figuras espectrales que aparecían en las noches de tormenta y de una creciente sensación de miedo entre los pocos habitantes del área. La urgencia y desesperación en las palabras eran evidentes, aunque normalmente desecharía tales relatos como supersticiones locales, había algo en el tono y en los detalles que me resultaba inquietantemente convincente. Necesitamos su ayuda, finalizaba la carta, el faro guarda secretos que solo alguien de su calibre puede descubrir. Le ruego considere esta solicitud y nos brinde su asistencia antes de que sea demasiado tarde. Me recosté en el sillón, contemplando el fuego crepitante en la chimenea. Mi mente se debatía entre la razón y la emoción. Mi vida tranquila y retirada me había alejado de enigmas y misterios, pero la carta había despertado una chispa de curiosidad que creía apagada. Las desapariciones, las figuras espectrales y el tono urgente de la carta me hicieron cuestionar si realmente podía ignorar esta llamada. Después de unos momentos deliberando, me levanté con determinación. Decidí aceptar la invitación. Preparé una pequeña maleta, cargada de lo esencial, ropa, una linterna, un cuaderno de notas y algunas herramientas de criptografía que podrían ser útiles. Si había algo que había aprendido en mi carrera, era que los secretos más oscuros a menudo se ocultaban en los lugares más inesperados. El viaje hacia la costa de Maine fue largo y tedioso. Mientras conducía por las carreteras sinuosas y desiertas, el paisaje se volvía cada vez más sombrío. Nubes grises cubrían el cielo y la lluvia, que había comenzado como una fina llovizna, se intensificaba a medida que me acercaba a mi destino. La vegetación densa y los árboles altos a ambos lados de la carretera parecían cerrarme el paso, creando una sensación claustrofóbica. Finalmente, después de varias horas, llegué a la costa. El faro de Harrow se alzaba imponente y solitario en la distancia, una estructura antigua y deteriorada que parecía desafiar al tiempo y a la tormenta. Estacioné cerca y me abrigué contra el viento y la lluvia. El faro estaba en un estado deplorable, cubierto de musgo y vegetación salvaje. Cada paso que daba en el camino de entrada parecía un desafío a la naturaleza, como si el mismo lugar intentara impedir mi acceso. La tormenta se transformó en una furia desatada justo cuando puse un pie dentro de la casa del faro. El viento aullaba y las olas chocaban con violencia contra las rocas, produciendo un estruendo que se mezclaba con los truenos, creando una sinfonía de caos y desolación. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y humedad. La oscuridad era casi total, salvo por los destellos ocasionales de los relámpagos que iluminaban fugazmente el interior en ruinas. Cada relámpago revelaba brevemente paredes descascarilladas, muebles rotos y escombros esparcidos por el suelo. La estructura crujía y gemía con cada ráfaga de viento, como si el faro mismo exhalara un suspiro de dolor y abandono. Me moví con cautela, cada paso resonando en el silencio opresivo.
La linterna en mi mano proyectaba un haz de luz que cortaba la oscuridad revelando detalles inquietantes a su paso. Un retrato antiguo colgaba torcido en una pared, cubierto de polvo y telarañas, mostrando el rostro serio de un hombre que debía haber sido el guardián del faro en épocas más prósperas. En el suelo, fragmentos de vidrio y cerámica crujían bajo mis pies, testigos mudos de algún evento caótico. Exploré varias habitaciones en ruinas, cada una más desolada que la anterior, hasta que finalmente encontré una pequeña biblioteca. El aire allí dentro era aún más pesado, como si el conocimiento acumulado en esos libros olvidados hubiera atrapado la humedad y el tiempo mismo. Entre libros mohosos y papeles amarillentos, descubrí un cuaderno antiguo, encuadernado en cuero deteriorado. Lo cogí con cuidado, soplando el polvo que cubría su cubierta. Lo abrí con manos temblorosas, ansioso por desentrañar los secretos que contenía. Las páginas, aunque deterioradas, eran legibles y la caligrafía precisa y ordenada del antiguo farero narraba una historia de miedo y desesperación. En él describía visiones de una figura oscura que aparecía en las noches de tormenta, siempre antes de que alguien del pueblo desapareciera. Los detalles eran espeluznantes, la figura, alta y sin rostro, se materializaba en la cima del faro, observando desde las sombras, y su aparición presagiaba la desgracia. A medida que leía, la tormenta fuera se intensificaba. Los relámpagos iluminaban la habitación con destellos cegadores y el viento azotaba las ventanas con furia. Fue entonces cuando comencé a escuchar ruidos extraños. Al principio eran susurros apenas audibles, como si voces lejanas intentaran comunicarse. Luego, pasos suaves, casi imperceptibles, sonaron en el suelo de madera del faro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, cada latido sonaba en mis oídos como un tambor. Decidí investigar el origen de los sonidos, la linterna temblaba ligeramente en mi mano. Subí las escaleras con cautela, cada peldaño crujía bajo mi peso, añadiendo a la atmósfera más tensión. Los susurros se hicieron más fuertes, aunque aún ininteligibles, y los pasos parecían acercarse y alejarse, como si alguien estuviera jugando conmigo. Llegué a la cima del faro, donde el viento rugía con tal fuerza que parecía querer derribar la estructura. La linterna iluminó la habitación circular, revelando el mecanismo del faro y una vista panorámica de la tormenta desatada. Fue entonces cuando vi por primera vez la silueta oscura. Se encontraba inmóvil, observándome desde lo alto, una figura alta y delgada, sin rasgos distinguibles, solo una sombra entre sombras. Intenté acercarme, pero en cuanto di un paso adelante, la figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome con una sensación de desconcierto y un miedo latente. El aire parecía haberse enfriado aún más y el faro crujió de manera desagradable, como si lamentara la presencia de esa entidad oscura. Bajé las escaleras rápidamente, mi mente luchando por comprender lo que acababa de presenciar. De vuelta en la base, me refugié en la pequeña biblioteca, cogí el diario de nuevo en mis manos. Continué leyendo, desesperado por encontrar alguna explicación. Sentado en una silla rota, con el rugido de la tormenta como telón de fondo, devoré las palabras escritas con desesperación. Las entradas finales del farero detallaban su propio intento fallido de exorcizar al espectro y la creciente paranoia que lo había consumido antes de su desaparición. La figura, según sus notas, era el espíritu de un guardián del faro que había sido brutalmente asesinado por piratas en medio de una tormenta décadas atrás, de quien su alma quedó atrapada en un ciclo de venganza y desesperación, acechando a cualquiera que se atreviera a acercarse. La tormenta afuera alcanzó su clímax y los ruidos extraños no cesaban. Decidí que debía enfrentarme a esta presencia de alguna manera, pero primero necesitaba entender mejor lo que el farero había intentado. Con el cuaderno como guía, me preparé mentalmente para el enfrentamiento que sabía era inevitable. Las notas del farero incluían un ritual para liberar al espíritu, un exorcismo que requería enfrentarse al espectro directamente y reconocer su dolor. El farero había intentado el ritual, pero su fe no era lo suficientemente fuerte, y había sucumbido al miedo y la locura antes de completarlo. El espectro, entonces, permaneció buscando justicia por su asesinato. Decidí que, a pesar del riesgo, debía intentarlo. Sabía que el tiempo era crucial y que la tormenta que rugía afuera era tanto un presagio como una oportunidad. Con las notas en la mano y una determinación férrea, subí nuevamente a la cima del faro,
donde la tormenta alcanzaba una fuerza sobrenatural. Cada peldaño de la escalera crujía bajo mi peso, resonando con fuerza en la silenciosa oscuridad. Llegué a la cúspide del faro, donde el viento aullaba y la lluvia azotaba con fuerza. La linterna en mi mano proyectaba una luz trémula que apenas penetraba la penumbra. Con valentía, comencé el ritual, recitando las palabras anotadas por el antiguo farero. Las primeras frases eran difíciles de pronunciar, una mezcla de latín antiguo y otro dialecto desconocido. El aire se volvió más pesado y la sensación de que la presencia oscura estaba cerca me envolvió. El espectro apareció, su silueta más definida y escalofriante que nunca. Sus ojos, vacíos pero llenos de un dolor indescriptible, se clavaron en los míos. La figura alta y delgada parecía vibrar con una energía inquietante, su forma oscura ondulando como humo en el viento. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, pero no me detuve. Continué el ritual, recitando las palabras con más fuerza y convicción. Mientras lo hacía, el espectro se acercó lentamente, con movimientos fluidos y etéreos. La distancia entre nosotros se acortaba y podía sentir su desesperación y rabia como una ola que amenazaba con arrastrarme. El cuaderno temblaba en mis manos, pero seguía adelante, empujado por una mezcla de miedo y compasión. Durante el enfrentamiento, una revelación me golpeó con fuerza. El espectro no buscaba simplemente venganza, sino justicia. Las palabras que había leído cobraron vida en mi mente, y comprendí que el guardián del faro había sido traicionado y asesinado por los piratas, de manera que su espíritu quedó atrapado en un ciclo interminable de odio. Suspiré profundamente, y con una voz que resonó por encima de la tormenta, reconocí su dolor y prometí justicia. Al escuchar mis palabras, el espectro se detuvo. La forma oscura tembló y comenzó a desvanecerse lentamente, como si un peso insoportable se quitara de sus hombros. Con el último rugido de la tormenta, la figura desapareció y la calma regresó al faro. El viento amainó y la lluvia se redujo a un susurro suave. Un extraño silencio llenó el espacio, una quietud que parecía envolverlo todo. Bajé lentamente las escaleras, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. El espectro había encontrado paz, y yo había sobrevivido a una experiencia que jamás olvidaría. Las sombras de la noche se desvanecieron y la mañana trajo consigo una paz inesperada. Mirando hacia atrás, entendí que no solo me había enfrentado a un espectro, sino a los ecos de injusticias olvidadas. El faro de Harrow, ahora en silencio, guardaba sus secretos más oscuros en sus muros de piedra y madera vieja, pero yo llevaba conmigo una lección aprendida. Algunos secretos no deben permanecer enterrados y enfrentarse a ellos con valentía puede traer la paz tanto a los vivos como a los espíritus que vagan entre nosotros. Me detuve un momento en la base del faro, mirando alrededor y dejando que la tranquilidad del lugar se asentara en mi alma. Sabía que la historia del faro de Harrow no terminaba conmigo, pero al menos una parte de su oscuro pasado había sido redimida. Regresé a casa con una nueva historia, y dispuesto a advertir a otros sobre los peligros de los secretos enterrados y el poder de enfrentarse a ellos. La silueta en el faro, aunque estremecedora, había manifestado la importancia de enfrentarse al pasado para encontrar la paz. La tormenta exterior había sido un reflejo de la tormenta interior del espíritu atrapado, al calmarse una, también se calmó la otra. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.